Bueno, y tal como yo les adelantaba, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección presentado a favor de un matrimonio homosexual en nuestro país, o más bien de una pareja de homosexuales que pretendía casarse, y pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre este tema. Se trata de una petición considerada como histórica por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Estamos con su presidente, vamos a conversar ahora entonces acerca del alcance que tiene esta decisión. Rolando Jiménez. Rolando, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Mirna. Bueno, Rolando, explícanos qué pasó exactamente. Mira, una pequeña precisión. Son 3 parejas las que recurren de protección vía el estudio jurídico defensa.cl que dirige el abogado Jaime Silva y con el respaldo del movimiento. Son 3 parejas, 2 de ellas casadas en el extranjero, una en Argentina, la otra chileno-canadiense, casada en Canadá el año 2005, todas residen en Chile. Y una tercera que pide hora, que es la pareja de César Peralta con Hans, que además tienen la tuición de los hijos de uno de ellos. Ellos piden hora y la oficial pertinente del registro civil nos niega ese derecho de reconocer 2 matrimonios celebrados en el extranjero y la hora para un tercero. Nosotros recurrimos de protección a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones en primer lugar acoge a tramitación este recurso de protección y en segundo lugar, hace unos días atrás, acuerda la sala de la Corte de Apelaciones dejar en acuerdo el fallo hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad del artículo 12, del artículo 102 y del artículo 80 del Código de Matrimonio Civil. El primero establece que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer y el segundo establece que los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo no son reconocidos en Chile, lo que sí pasa con los matrimonios heterosexuales. Esa es una modificación, hay que decirlo, hecha entre gallo y medianoche el año 2004 por un grupo parlamentario a través de una indicación y que fue votada favorablemente. Nosotros en su momento lo advertimos como una cuestión inconstitucional. Nosotros creemos que este fallo es de la máxima importancia, esta resolución de la Corte de Apelaciones es de la máxima importancia y decimos que es histórica porque hay una legítima duda de parte del Poder Judicial, en este caso la Corte de Apelaciones, respecto de la constitucionalidad de negarles el matrimonio a las personas del mismo sexo o el reconocimiento en el caso de las que están casadas en el extranjero, cosa que no se hace con las parejas heterosexuales. Desde ese punto de vista, este fallo, esta resolución es de una enorme trascendencia. El Tribunal Constitucional tiene hoy día la preciosa oportunidad de demostrar ante la opinión pública, ante la opinión internacional y nacional, de si está dispuesta a garantizar igualdad de derechos a los chilenos en base a lo que señala la propia Constitución. Pues nosotros decíamos además que en el fallo, en el que esto vulnera el artículo 19, número 2 de la Constitución que establece la no discriminación arbitraria para todos los ciudadanos en Chile. Rolando, pero ¿cómo puede pasar que, si una pareja se casa afuera, en este caso una pareja homosexual, como tú lo has señalado, y no existe la ley que valide esa relación, ese contrato más bien, ¿cómo entonces puede el Estado chileno garantizar aquello que tú estás señalando, el respeto, si no está la ley en definitiva? Precisamente porque el Código de Matrimonio Civil y la legislación chilena permite que reconocer los matrimonios de parejas heterosexuales celebrados en el exterior. Por lo tanto, se hace una discriminación arbitraria cuando parejas que han contraído el vínculo en condiciones que las parejas heterosexuales que se casan en el extranjero, que sí son reconocidos, no son reconocidos. Nosotros señalamos que ahí existe la discriminación arbitraria. Ahora, independientemente de que no exista una legislación que reconozca las uniones de hecho, eso no deja de ser una discriminación arbitraria el que cuando se les reconoce a las parejas heterosexuales el vínculo celebrado en el extranjero, no se haga lo mismo con las parejas homosexuales. Por lo demás, este cuestionamiento y esta pregunta que le hace la Corte de Apelación al Tribunal Constitucional pone en cuestión la constitucionalidad de la misma ley de matrimonio respecto de que no permite hoy día que las parejas del mismo sexo contraigan un vínculo, celebren un contrato que es un contrato civil. Si esto no es una norma que viene de la naturaleza o de la divinidad X o Z, esto es un contrato civil que el Estado chileno, a través del cual el Estado chileno regula las relaciones de pareja. Y nosotros creemos que las parejas de gays y lesbianas tienen derecho a usar esa misma regulación. Ese es el tema de fondo en la consulta que hace finalmente la Corte de Apelaciones al Tribunal Constitucional. Bueno, ahora, ¿qué crees tú que va a pasar? Bueno, primero que nada, tal como lo decíamos, ustedes han señalado que este es un hecho histórico, es decir, que la Corte de Apelaciones simplemente podría haber dicho, ¿sabe qué? No acojo el recurso de protección, ¿verdad? Y sin embargo, de alguna manera le traspasa esta discusión al Tribunal Constitucional. ¿Qué esperan ustedes que ocurra ahí? ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos la próxima semana
semana, en los próximos días, nos vamos a hacer parte en el Tribunal Constitucional, vamos a solicitar que se nos oiga, que se oiga nuestro abogado en el Tribunal Constitucional antes de fallar, respecto de esta petición que hace la Corte de Apelaciones. Y dependiendo de eso, bueno, quedan recursos, queda la Corte Suprema o los tribunales internacionales. Nosotros ya hicimos hace un año y medio atrás una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde señalábamos organizaciones de Perú, Bolivia y Chile, la vulneración de derechos en que incurren nuestros estados cuando no nos permiten regular nuestras relaciones de pareja. Por lo tanto, ¿qué nos en ese momento? La Corte Interamericana nos pidió, la Comisión Interamericana nos pidió llevar casos. Por lo tanto, si se produce el peor de los escenarios, que es que el Tribunal Constitucional no dé lugar, o sea, señale que la ley de matrimonio civil no es inconstitucional, no vulnera derechos, y eso es refrendado por la Corte Suprema, siempre queda la posibilidad de los mecanismos internacionales. Por lo tanto, pero además esto tiene que finalmente resolverse donde tiene que resolverse, que es en el Parlamento. Es aquí donde tiene que radicarse la discusión. Es allí donde tienen que los parlamentarios hacerse cargo de un dato de la realidad. Son 2 millones de chilenos los que conviven y que no tienen protección respecto de sus bienes. Entre ellos, la población de minorías sexuales, que no tiene acceso a ninguna, ni a la ley de matrimonio, ni a una ley de unión civil, porque todavía no tenemos regulado el tema. Rolando, queremos agradecer tu tiempo con nosotros aquí en CNN. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.